Denme 3 minutos para cambiarme. Eso fue todo lo que dijo. Y el silencio que siguió fue más fuerte que cualquier orden militar. El comandante parpadeó. Los técnicos dejaron de respirar. La mecánica de la base, la mujer del mono manchado de grasa, se subió al helicóptero sin dudar. El Black Hawk rugió como una bestia liberada. Y nadie volvió a preguntarle si estaba calificada. Marisa Delgado no era una leyenda. Era un mito con rostro sucio y mirada firme. Durante años había trabajado en el hangar de la base aérea Sierra Alta. Siempre en segundo plano. Siempre con las manos ocupadas y la boca cerrada. Los pilotos la respetaban sin entender por qué. Los cadetes le pedían consejos sin atreverse a tutearla. No hablaba mucho. Pero cuando hablaba, todos escuchaban. Ese día el equipo de rescate tenía menos de 20 minutos para evacuar a un piloto herido en una zona montañosa. La tormenta estaba bajando del norte como una mordaza de hierro. El Black Hawk era el único helicóptero con potencia suficiente para esa misión. Y no había nadie para pilotarlo. Torres está a 5 horas, dijo el comandante. Martínez no tiene entrenamiento en altura. Gómez está en el hospital. Un silencio agrietó la sala de control. Y entonces alguien susurró. Ella volaba. Nadie supo quién lo dijo. Pero todos supieron a quién se refería. Marisa, la mujer que arreglaba rotores como quien cose heridas. La que hablaba con las máquinas como si fueran parte de ella. La que nunca aceptó una medalla. Ni firmó autógrafos. Ni volvió a usar su uniforme de combate. Pero en ese momento, cuando caminó hacia el helicóptero y pidió 3 minutos. Algo en todos ellos cambió. La forma en que la miraban. La forma en que creían. Nadie sabía por qué había dejado de volar. Algunos decían que fue por una misión fallida en la frontera. Otros juraban que renunció después de salvar a un convoy atrapado en una tormenta de arena. Pero Marisa nunca lo confirmó. Ella solo trabajaba. Día tras día. Tuerca por tuerca. Esa tarde, el Black Hawk despegó como si el propio aire la reconociera. Con movimientos precisos. Sin margen para el error. Volando entre las montañas como un animal que regresa a casa. Marisa no hablaba por radio más de lo necesario. Coordenadas. Velocidad. Nivel de combustible. Nada de más. Nada de menos. El piloto herido estaba atrapado en una cornisa. Rodeado de niebla. El terreno era inestable. Pero ella descendió el helicóptero como si tejiera con el viento. Gancho conectado, dijo el operador. Ascendiendo, respondió ella. Fría. Directa. Demoledora. Lo sacaron de ahí en 9 minutos. Ni un rasguño más. El médico a bordo la miró como si hubiera visto un milagro. Ella no lo miró de vuelta. Revisa sus signos, dijo sin emoción. Vamos a casa. Cuando aterrizaron, todos estaban ahí. El comandante, los mecánicos, los cadetes, incluso el jefe de la base. Pero Marisa no bajó saludando. Solo apagó el motor. Abrió la cabina. Y volvió a ponerse el mono de mecánica. Como si nada hubiera pasado. Como si no acabara de hacer lo imposible. Como si no hubiera recordado al mundo. Que a veces, los verdaderos pilotos, no llevan alas. Las construyen para los demás. Esa noche, los vecinos la vieron, parada fuera del taller, mirando hacia el cielo, los brazos cruzados, sin hablar, pero escuchando. Helicópteros regresaban a la base, uno por uno, como si esperaran su aprobación. Y por primera vez en años, ella sonrió, una mueca pequeña, casi imperceptible, pero lo suficientemente fuerte como para romper el silencio de toda una vida. Y aún nadie sabía lo que había enterrado en su pasado, ni por qué renunció a volar, ni por qué hoy volvió a hacerlo. Pero sí sabían algo, que si volvía a subir a ese helicóptero, no habría cielo que la detuviera. Y entonces, el mensaje llegó, urgente, clasificado, solo 3 palabras. Ella ha despertado. El hombre de traje no pidió permiso para entrar, solo abrió la puerta del hangar. Y dijo, el gobierno la necesita. Marisa no se giró. Seguía con la cabeza metida en un motor de helicóptero. El eco de su voz rebotó en las paredes de aluminio. No trabajo para ustedes, respondió sin levantar la vista. Usted trabajaba para el país, insistió él. Lo que viene ahora no es una misión. Es una deuda. La carpeta que dejó sobre la mesa tenía una sola palabra en la tapa. Sombra. Marisa se quedó en silencio. Solo el zumbido del fluorescente y el olor a aceite. Pero su respiración cambió. Apenas un segundo. Apenas un temblor.
Pero el traje lo notó. Y sonrió. Ella está viva, dijo el hombre. Y el mundo se detuvo. Eran palabras imposibles. Iliana León. La piloto prodigio. La única compañera que Marisa había tenido en combate. Declarada muerta hace 6 años. Caída en una misión encubierta en la selva de Calavera Sur. Sin cuerpo. Sin señal. Solo una caja vacía y una bandera doblada. Pero ahora decían que estaba viva. Y peor aún. Capturada. El operativo de rescate es en 48 horas, dijo el hombre. Nadie más puede pilotar en esas condiciones. Nadie más conoce a Iliana como usted. Nadie más ha salido de ese lugar con vida. Marisa cerró el capó del helicóptero con un golpe seco. Y habló sin emoción. Si están mandando por mí, es porque están desesperados. Estamos jodidos, confirmó él. Ciudad Centuria ardía por dentro. Las noticias hablaban de conflictos lejanos. Pero el peligro estaba aquí. Silencioso. Invisible. Y con nombre propio. Sombra. Una red clandestina de mercenarios. Exmilitares. Traficantes. Cazadores de secretos. Durante años operaban en las sombras, robando tecnología militar, capturando pilotos. El objetivo era claro: construir su propia fuerza aérea, con lo mejor de lo que otros desecharon. Iliana había desaparecido en una misión de reconocimiento, pero los nuevos informes eran claros. No solo estaba viva, estaba siendo forzada a entrenar a los pilotos enemigos. Y si eso era cierto, no quedaba tiempo. El equipo lo armará usted, dijo el hombre de traje. 4 personas como máximo. Sin insignias. Sin respaldo oficial. Si fracasan, nadie los recordará. Si triunfan, tampoco. Marisa no respondió. Pero esa noche, sacó una vieja caja de madera. La tenía guardada bajo el suelo del taller. Dentro, un uniforme sellado al vacío. Una medalla partida por la mitad. Y una fotografía. 5 pilotos. Una sonrisa compartida. Un cielo abierto detrás. Y en el centro, Iliana. Reúne a los cuervos, dijo Marisa. El primero fue Aitor Espinosa, expiloto de combate, expulsado por insubordinación. Ahora corría vuelos ilegales en la frontera sur. Lo encontró en una carrera de avionetas clandestina, apostando con traficantes, jugándose la vida por diversión. Vas a matarte aquí, le dijo Marisa. Prefiero eso a morir de aburrimiento, respondió él. Entonces ven conmigo. ¿Otra guerra? No. Una vieja promesa. La segunda fue Nerea Campos, ingeniera de vuelo, experta en sabotajes y modificaciones extremas. Vivía en el subsuelo de Ciudad Centuria, entre cables, motores y desechos electrónicos. Sombra, preguntó al escuchar el nombre. Ellos mataron a mi hermano. Marisa no respondió. Solo le tendió un plano. Un helicóptero modificado. Diseño imposible. Si lo construyes, sobrevivimos. Si no lo hago, morimos antes de despegar. Exacto. Perfecto. El tercero fue alguien que nadie esperaba. Un joven. 18 años. Callado. Con mirada de piloto y manos de genio. Elías Moreno. Hijo de una leyenda caída. Había sido rechazado de todas las academias por problemas de conducta, pero ya había volado más horas en simuladores de combate que la mayoría en misiones reales. No soy militar, dijo cuando la vio. No me importa. No tengo experiencia. Pero sabes pensar como máquina y decidir como humano. ¿Eso es bueno? Es letal. Los 4 se reunieron en el viejo hangar de Marisa. El cuartel invisible. La última base que nadie ve. Cada uno con su pasado. Sus cicatrices. Sus razones para no volver. Y una sola razón para hacerlo. Iliana. ¿Y tú? Preguntó Aitor. ¿Estás lista para volar otra vez? Marisa no respondió. Solo abrió el plano de vuelo. Una línea roja atravesaba la cordillera de Calavera Sur. Y al final, una base clandestina sin nombre. En medio del infierno. No vamos a rescatarla, dijo Marisa. Vamos a sacarla volando. Con o sin permiso. Con o sin combustible. Con o sin Dios. Y así, los motores comenzaron a rugir otra vez. Como si hubieran estado esperando todo este tiempo, a que los cuervos despertaran. Pero al otro lado del mapa, en la base de Sombra, una figura observaba los cielos. Y murmuraba. Ella viene. Y no vendrá sola. El helicóptero modificado no tenía nombre oficial. Pero Nerea lo llamó el silencio, porque no hacía ruido al matar. No tenía insignias. No tenía código.
Solo acero, fibra de carbono y propósito. Diseñado para moverse entre radares, atravesar vientos imposibles y cargar más de lo que la ley permitía. Marisa lo probó sola al amanecer. Voló en círculos bajos, se elevó vertical como un depredador. Y aterrizó sin una sola vibración. Si esto falla, dijo Nerea, no será por diseño. Fallar no está en el plan, respondió Marisa. Esa noche partieron, sin autorización, sin aviso, sin red de seguridad, a cruzar el cielo hacia lo desconocido. El mapa solo tenía coordenadas, altitudes y una frase escrita a mano. No regreses sin ella. Elías pilotaba el dron de reconocimiento desde la cabina trasera. Sus manos eran tan firmes como su mirada. Nerea regulaba la presión de los motores en tiempo real. Y Aitor, con un rifle en la espalda, repasaba cada señal de radio. Pero Marisa, ella no hablaba. Solo miraba al frente. Volviendo a hacer lo que juró no volver a hacer. Una líder en medio del fuego. A las 2:14. Sobrevolaron el primer punto crítico. Una vieja base de reabastecimiento. Ahora tomada por mercenarios. Sombra tenía ojos por todos lados. 3 torres activas, susurró Elías. Si pasamos por aquí, nos verán. No vamos a pasar por aquí, dijo Marisa. Y giró el helicóptero con una maniobra que cortó el aire en seco. Vamos por abajo. Abajo, dijo Aitor, ¿abajo de qué? Y entonces lo entendió. El cañón. Una grieta de 300 metros de profundidad. Inestable. Oscura. Y perfectamente mortal. Nadie volaba por ahí. Porque nadie salía. Marisa sí. El silencio descendió como una sombra líquida, rozando las paredes rocosas. Aitor no podía ni respirar. Nerea sudaba sobre los controles. Elías murmuraba cálculos en voz baja. Ángulo de 12 grados, viento lateral 3 nudos, pendiente a 40. Cállate y confía, dijo Marisa. Y siguieron, hasta que el cañón se abrió al otro lado como una herida en la tierra. Y lo habían logrado. Primer cerco superado, anunció Aitor, no puedo creerlo. Cree, respondió ella. Porque lo que viene es peor. En la base de Sombra. Iliana seguía viva, aunque ya no era la misma. La mantenían encerrada en una celda con luces encendidas 24 horas. Sin contacto. Sin voz. Solo órdenes. Enseñaba a los nuevos pilotos bajo amenaza. Pero nadie la quebraba. Porque en su mente, una sola certeza la sostenía. Ella vendrá. Marisa vendrá. Y no estaba equivocada. El equipo se aproximó al segundo objetivo. Una torre de control oculta en la selva. Si la tomaban, podrían interceptar las comunicaciones de Sombra. Vamos a entrar en tierra, dijo Marisa. Nerea, prepárate para bloquear señales. Aitor, protección terrestre. Elías, conmigo. ¿Con usted?, preguntó el joven. Hoy aprendes a pelear. Aterrizaron a 400 metros de la torre. Desplegaron silenciosamente. Aitor cubría desde los árboles. Nerea plantaba interferencias. Y Marisa se movía como si hubiera nacido entre sombras. Elías respiraba con dificultad. Tenía miedo. Y no lo escondía. Pero seguía avanzando. ¿Qué hago si me disparan?, preguntó en susurros. Dispara primero, respondió ella. Entraron. Neutralizaron a 3 guardias. Tomaron el sistema en 4 minutos. Elías conectó su dron al nodo central. Y entonces lo vieron. Un video. Fecha, 2 días antes. Iliana. Sentada. Cabello más corto. Mirada igual de firme. Una frase antes de que cortaran la señal. Dile que aún recuerdo cómo volar. Silencio. Luego oscuridad. Está viva, dijo Marisa. Pero sus ojos decían otra cosa. Furia. Dolor. Y culpa. ¿Cuál es el plan ahora?, preguntó Nerea. Entramos por el cielo, respondió. Pero salimos por el suelo. La base enemiga estaba enterrada bajo la montaña, camuflada como una estación meteorológica. Pero ellos ya no confiaban en las rutas oficiales. El plan de escape no era escapar volando, era abrir un camino a la fuerza. Desde adentro, desde donde nadie podría detenerlos. ¿Y si es una trampa?, preguntó Aitor. Lo es, dijo Marisa. Pero eso no cambia nada. Mientras tanto, uno de los líderes de Sombra observaba los radares. El silencio ha sido detectado. ¿Confirmado? Confirmado. Entonces, que se preparen. Porque hoy, la ley del cielo se romperá. Las puertas de la base subterránea se abrieron con un chirrido de acero oxidado. Y lo primero que vieron fue sangre. No mucha. Solo una gota. En el borde del pasillo.
pero suficiente para saber que Iliana se había defendido. Marisa caminó al frente, fusil en mano, mirada de fuego. Nadie decía nada, ni Aitor, ni Nerea, ni siquiera Elías, porque el silencio era espeso, y cada paso era un disparo contenido. Habían entrado por un túnel lateral, acceso de servicio, escondido tras una cascada falsa. Gracias a la información robada de la torre de control, tenían solo 22 minutos antes de que el sistema reiniciara y los radares los detectaran. Era entrar, localizarla, y salir. Si algo salía mal, no habría segundo intento. Zona limpia, susurró Aitor tras eliminar al primer guardia. Movimiento en la cámara oeste, informó Nerea desde la consola. Avancen en silencio. Doblaron un pasillo. Otro. Y entonces. Voz por radio. Infiltración confirmada. Nivel 3. Marisa apretó los dientes. Ya lo sabían. No había vuelta atrás. Corrieron. Elías respiraba como si el aire quemara. Pero no se detuvo. Marisa derribó una puerta con una sola patada. Y ahí estaba. Iliana. Atada. Herida. Pero viva. Y al verla, sonrió, como si nunca hubiera pasado el tiempo. Sabía que vendrías. Nerea, corta las cámaras. Aitor, cubre el pasillo. Elías, ayuda a soltarla. Iliana cayó en brazos de Marisa. No soy tan ligera como antes, murmuró. Pero aún sabes caer bien, respondió ella. Pero la salida ya no era opción. Los túneles estaban sellados. Explosivos activados. Sombra no iba a permitir que salieran caminando. Y el silencio estaba a más de 1 kilómetro. Esperando en automático. Plan B, dijo Marisa. ¿Cuál es el plan B?, preguntó Elías. Ella solo lo miró. Sobrevivir con violencia. El fuego comenzó en el corredor central. Explosiones. Alarmas. Disparos. Pero el grupo avanzaba. Como cuchillo en garganta. Marisa lideraba con precisión quirúrgica. Aitor cubría la retaguardia, disparando con calma mortal. Nerea guiaba con mapas mentales. Y Elías llevaba a Iliana en brazos. No parecía un niño. Parecía un piloto. Hecho en llamas. El enemigo era numeroso, pero desorganizado. Marisa lo sabía. Los entrenaban bien, pero sin alma. Y esa era su ventaja. Los cuervos no seguían órdenes. Seguían promesas. En la salida de emergencia. 3 guardias más. Una torreta automática. Nerea se lanzó directo al panel de control. Necesito 10 segundos. Te doy 5, dijo Marisa. Eso no funciona así. En esta misión sí. Elías colocó a Iliana tras una cobertura. Tomó una pistola. Temblaba. Pero apuntó. Y disparó. 3 veces. 3 impactos. Un guardia menos. Bienvenido al infierno, dijo Aitor, sonriendo. La torreta se apagó justo cuando Nerea gritó. Listo. Corrieron al exterior. El helicóptero estaba ahí, esperando. Pero el ruido de motores enemigos se acercaba. 2 drones. Un helicóptero pesado. Y un misil rastreador. Todo en el aire. Todo contra ellos. ¿Quién pilota?, preguntó Nerea. Marisa miró a Iliana. Iliana negó con la cabeza. Aún no puedo mover el brazo izquierdo. Y entonces Elías dio un paso al frente. Yo. Marisa lo miró. Y no dudó. Entonces vuela. El joven se sentó frente a los controles. Respiró hondo. Cerró los ojos. Y los abrió con precisión matemática. Encendiendo sistema de vuelo. Despegue en 15 segundos. Aitor montó la torreta del helicóptero. Marisa controlaba navegación manual. Nerea recalibraba motores en vuelo. Iliana dirigía con voz baja desde atrás. Dron en punto 5, helicóptero enemigo a la derecha. Misil lanzado. Evade ahora. Elías giró con una maniobra que los empujó contra las paredes. El misil pasó a medio metro. Y explotó contra el acantilado. Impacto evitado, dijo como si estuviera en un simulador. Pero esto no era un simulador. Era la guerra real. Y estaba ganando. El enemigo cayó atrás. 1, 2. El tercero explotó por fuego de Aitor. Y cuando cruzaron la línea de nubes, Marisa vio algo que no había visto en años. Iliana. Llorando en silencio. Mirando el cielo. Libre otra vez. Pero antes de celebrar, una voz resonó por radio. Una voz que todos conocían. Una que creían muerta. Marisa Delgado. Si estás escuchando esto,
Bienvenida de nuevo al juego. Te dejé salir una vez. No volveré a hacerlo. La señal se cortó. Y el silencio volvió. Pesado. Insoportable. Aitor fue el primero en hablar. ¿Quién? Marisa apretó los puños. Ese era Darkov. Nadie lo mencionaba desde hace años. El traidor. El que vendió la escuadra. El que provocó la caída de Iliana. Y ahora. Estaba vivo. Y esperándolos. La misión de rescate había terminado. Pero la verdadera guerra apenas comenzaba. Ese hombre debería estar muerto, dijo Aitor, aún con el fusil en las manos. Lo está, respondió Iliana con la voz rasgada, solo que no lo sabe. Darkov. Capitán traidor. Mentor convertido en verdugo. El hombre que entregó a su propio escuadrón por dinero, poder y algo más. Tecnología secreta. Aviones experimentales. Y la promesa de dominar los cielos sin bandera. Ahora dirigía Sombra desde las tinieblas. Y hablaba como si ya hubiera ganado. Marisa no decía nada. Miraba el horizonte. Elías pilotaba hacia una base segura al norte de la cordillera. Pero todos sabían que eso era solo una pausa. No un final. Iliana no podía olvidar la celda. Las preguntas constantes. El intento de romperla desde adentro. Darkov no quería matarla. Quería transformarla. Usarla. Pero fracasó. Y eso lo hacía más peligroso. Aquel traidor conocía a cada uno de ellos. Sus técnicas. Sus miedos. Sus patrones de vuelo. Incluso la forma en que respiraban bajo presión. Pero había un problema para él. Ya no eran los mismos. El helicóptero aterrizó en una estación olvidada en las montañas. Sin insignias. Sin nombre. Solo paredes de piedra y sistemas análogos. Lugar seguro por ahora. Iliana fue atendida por un médico de la Resistencia. Los demás preparaban lo inevitable. Sombra va a responder, dijo Nerea. Y lo hará con todo lo que tiene. Nos han marcado, añadió Aitor. No hay forma de ocultarse ahora. Elías estaba en el hangar. Frente al silencio. Sus dedos tocaban el fuselaje. Como si hablara con él. Marisa lo observó desde lejos. Se acercó sin decir palabra. Creí que iba a fallar, admitió él de pronto. Fallar es parte del vuelo, dijo ella. Lo que no puedes hacer es quedarte en tierra por miedo. ¿Tú tuviste miedo alguna vez? Cada vez que volé. Pero aprendí a usarlo. ¿Cómo? Pensando que si no lo hacía yo, nadie más lo haría. La noche cayó como una sombra más. Pero no trajo paz. A las 3:15, una explosión sacudió el lado oeste de la montaña. El sistema de defensa se activó. Luces rojas. Alarmas. Y una señal clara. Están aquí. No puede ser, murmuró Iliana, aún débil. Nos encontraron en menos de 8 horas. Tenían el dron marcado, dijo Nerea, nos rastrearon por él. Se puede apagar. Ya está hecho. Pero no importa. Ya vienen. Marisa reunió al equipo. Este no es un enfrentamiento directo. Nos superan en número, tecnología y armamento. Entonces huimos, dijo Aitor. No, dijo Marisa. Los frenamos. Una nueva estrategia. Una emboscada aérea. Convertir el terreno en su arma. Volver cada corriente de aire un cuchillo. Cada cueva una trampa. Cada curva del cañón una emboscada. Elías, aunque agotado, se ofreció para pilotar. Pero esta vez Marisa tomó el control. Es mi turno. Yo lo terminé. Yo lo empiezo. Despegaron antes del amanecer. Con el silencio lleno de modificaciones. Blindaje adaptado. Torretas móviles. Y un sistema de navegación imposible de hackear. Marisa volaba como si la montaña la obedeciera. Iliana coordinaba desde la base con transmisiones codificadas. Aitor sobrevolaba en una avioneta ligera capturada días antes. Y Nerea controlaba minas aéreas desde tierra. Sombra llegó con 3 helicópteros. Drones múltiples. Y una nueva criatura. El Goliat. Un prototipo robado. Diseñado para interceptar cualquier nave en movimiento. Pesado. Indestructible. Y pilotado, según se decía, por el propio Darkov. Ahí viene, dijo Iliana desde la radio. El Goliat está en el aire. Y viene hacia ti, Marisa. Pero ella no respondió, solo sonrió. Y giró el silencio con una maniobra tan cerrada que los sensores chillaron. ¿Qué haces?, preguntó Elías. Lo saco del cielo. El enfrentamiento fue brutal. Drones explotando a cada lado. Misiles girando como serpientes. Nerea activó una trampa de pulsos que desvió uno a tiempo. Aitor voló tan cerca de un rotor enemigo que le cortó el ala. Pero el Goliat no caía.
Nada lo tocaba. Blindaje triple. Sistema de autorrecuperación. Y un piloto que conocía cada táctica de Marisa. Está anticipando tus movimientos, gritó Iliana. Es como si te leyera. Porque me entrenó, respondió Marisa. Pero yo lo superé. Hace años. Y ahora lo voy a enterrar. Subió vertical hasta la atmósfera media. Donde el aire era fino. Donde las máquinas tiemblan. Y los errores son letales. El Goliat la siguió. 1 contra 1. Cielo puro. Sin interferencias. Sin aliados. Solo ella. Y el monstruo que creó. Marisa apagó el sistema de navegación principal. Voló a ciegas por 3 segundos. Tiempo suficiente para desviar el rastreador. Y luego giró. Y disparó. Directo al puerto de refrigeración del Goliat. Una grieta invisible. Una debilidad que solo ella conocía. El proyectil entró. Y el Goliat explotó desde adentro. Como una bestia que se traga su propio corazón. Silencio. Y luego. Un grito. De Iliana. De Aitor. De todos. Marisa había sobrevivido. Y con ella, había caído el arma más letal de Sombra. Pero antes de que celebraran, una nueva señal emergió en radar. 5 puntos. Velocidad extrema. Y un código que nadie conocía. ¿Qué es eso?, preguntó Aitor. Nerea se quedó pálida. Eso no es humano. Los 5 puntos en el radar no emitían identificación. No hablaban por radio. No bajaban velocidad. Se acercaban como proyectiles vivos. Y cuando cruzaron el horizonte, todos lo vieron. Aviones negros. Sin ventanas. Sin insignias. Sin piloto visible. Pero volaban. Con una precisión que daba miedo. No son drones, dijo Elías. Son otra cosa. Son pruebas, dijo Iliana. Los llamaban espectros. Prototipos que combinaban inteligencia artificial con reflejos humanos. Marionetas sin alma. Nacidos para reemplazarnos. Sombra no había terminado. Darkov tenía un legado. Y lo acababan de desenterrar. ¿Qué hacemos?, preguntó Aitor. No los podemos derribar todos. No vamos a derribarlos, dijo Marisa. Vamos a enseñarle a esas máquinas lo que no pueden replicar. Instinto. Coraje. Rabia. Y amor por los que aún viven. El silencio volvió a elevarse. Marisa al mando. Elías como segundo. Aitor en la ligera. Nerea y Iliana en tierra, conectadas al sistema de defensa. Cada uno sabía su papel. Y todos sabían que si fallaban aquí, no quedaba más cielo que defender. El enfrentamiento fue brutal. Cada espectro era más rápido que cualquier humano, pero predecibles, automáticos, sin improvisación. Y eso fue su error. Marisa volaba con rabia, con años de culpa y decisión. Cortaba el aire como navaja. Elías mantenía el curso. Apenas hablaba, pero entendía el lenguaje de la máquina. Y lo subvertía. Cada movimiento era un truco nuevo. Cada curva, un engaño. El primero cayó por exceso de cálculo. Se pegó demasiado al silencio. Y Marisa frenó en seco. Impacto directo. Explotó contra su sombra. El segundo cayó en una emboscada aérea. Aitor se lanzó en picada desde lo alto. Y lo partió con una ráfaga directa. 2 menos, gritó. Pero los otros 3 aprendían. Se adaptaban. Cada segundo eran más difíciles de anticipar. Y entonces, lo hicieron. Atacaron a tierra. Uno de los espectros se desvió y lanzó un misil hacia la base oculta. Iliana lo vio venir. Y se lanzó. Corrió fuera del búnker. Conectó manualmente un sistema de defensa improvisado. Y lo activó. Un pulso de energía reventó en el aire. Desvió el misil. Y lo explotó a medio camino. El golpe la lanzó por los aires. Nerea la alcanzó segundos después. Estaba viva. Pero apenas. Marisa gritó por radio. Elías, ahora. ¿Estás segura? Hazlo. Elías activó la maniobra final. Un truco que nunca había intentado fuera del simulador. Volteó el silencio en pleno giro. Invertido. Abierto. Con un objetivo. Cargar con el último espectro. Y arrastrarlo al infierno. El dron enemigo no lo evitó. No lo entendió. No supo qué estaba pasando. Y Marisa lo arrastró consigo. Lejos. Lejos de la montaña. Lejos de todos. El radar los perdió. Silencio absoluto. 10 segundos. 20. 30. Y nada. Marisa, murmuró Iliana desde el suelo. Pero entonces, un punto volvió al radar. Uno solo.
volando bajo, con humo, pero en pie. Era el silencio. Quemado, roto, vivo. Aterrizó con dificultad. Elías bajó tambaleando. Marisa salió segundos después. Sucia, sangrando, pero de pie. Y caminó hacia Iliana. La miró, la tomó de la mano. Y solo dijo: te lo prometí. Darkov había desaparecido. Los restos de sombra quedaron enterrados entre las ruinas. Los espectros fueron destruidos o desactivados. Pero todos sabían. Esto no era paz. Era solo tiempo. Marisa volvió al taller días después. Sin uniforme, sin armas, sin título. Elías se quedó como aprendiz permanente. Nerea fundó su propio laboratorio. Aitor desapareció otra vez, como siempre hacía. Y Iliana volvió a volar. Un año más tarde, en el Festival Aéreo de Ciudad Centuria, una avioneta cruzó el cielo a toda velocidad. Y en el centro del público, una mujer de cabello recogido miraba hacia arriba. Callada, invisible, con una sonrisa apenas dibujada. La gente aplaudía a los nuevos pilotos. Pero ella no. Ella solo escuchaba el sonido del motor, como si en ese rugido aún pudiera oír el eco de los que no regresaron, y la promesa de los que vienen. Porque a veces, el verdadero piloto no es el que vuela más alto, sino el que se queda abajo, para que los demás puedan despegar. Y esa era Marisa Delgado.